Es un placer saludarles, darles los buenos días a esta gran tertulia de la economía y darle los buenos días a don Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Julián, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, pues muy bien. Una mañana preciosa aquí en Madrid, fresquita, pues nada, ¿qué se puede pedir? ¿Vio el eclipse usted anoche? Yo cuando llegué esta mañana todavía había luna llena a las 6 de la mañana. Me vas a disculpar, estaba viendo Alcaraz. Ah, bien. Impresionante, ¿eh? Menudo partidazo, menudo. Es una figura, está llamado a ser el número uno del mundo, ya lo es, desde hoy lo es. Nuevamente, por segunda vez va a recuperar el trono, pero lo va a ser durante muchos años. Sí, yo pensaba esta mañana cuando leía, no veía el partido, y pensaba, vaya presión, ¿no? Porque es más joven que Nadal, por ejemplo, cuando llevaba el mismo número de grandes premios acumulados, y decir, voy a llegar a más, y trabajar con esa presión, ¿no? De que siempre mejor, para uno mismo, para no decepcionar al entorno. Uf. Es muy joven, fijaos que lleva ya 5 años en lo alto del tenis, pero solo tiene 22. Es un niño, ¿no? Y la gestión de todo eso, ¿no? Claro, sí. También yo creo que además de su categoría, de que tiene un nivelazo tremendo, tiene un equipo alrededor que yo creo que le cuida mucho y, digamos, le tiene ahí protegido, ¿no? Quiero decir que ese equipo nucleado desde el entrenador Juan Carlos Ferrero y los demás, etcétera, sus padres siempre ahí apoyándole, protegiéndole. Yo creo que tiene un entorno que es muy favorable para que efectivamente... Qué importante eso que dice usted, porque siempre vemos a la figura, pero qué importante es la figura y la voluntad y el esfuerzo, pero también los equipos que nos rodean, ¿verdad? Alejandra Nuño, socia, consultora senior en estrategia. Qué importancia tener buenos equipos cuando se tiene un objetivo, ¿verdad? Absolutamente, todavía, bueno, y hoy más, ¿no? Que volvemos la vuelta al cole y la importancia de ese capital humano que está probadísimo, que aquellos países, ¿no? Y sociedades que apuestan verdaderamente por una educación de calidad repercute directamente en la productividad y en el estado y en el bienestar de las familias. Yo, si me vais a permitir, voy a felicitar desde aquí, desde este micrófono, a mi querida Asturias, que hoy es el día de nuestra patrona, y bueno, esa maravilla de región, de donde soy súper asturiana y con todos los retos que tenemos por delante. Se me pone un poco de nostalgia, Laura, compañeros, en la voz. Y bueno, pues ¿Cuál es el principal reto que tiene Asturias? ¿Enfrentar el envejecimiento de la población? ¿Qué es? ¿Cuál es? Yo creo que verdaderamente, pues sí, la despoblación, el envejecimiento, la retención del talento joven. Comentaba Fernando aquí fuera de micro hace un segundín la importancia de las infraestructuras, ¿no? Porque es muy difícil poder estar generando una economía cuando tú no estás en las capitales y en los centros neurálgicos de la economía y del negocio. Así que bueno, y luego también os diría que estamos ahora mismo invadidos, ¿no? Por un turismo totalmente desbordado, que cada vez vemos más kebabs en las ciudades versus las sidrerías, ¿no? Y tenemos que luchar por un modelo económico que sea sostenible, que sea de calidad y que verdaderamente no sea una disuasión, ¿no? de salir las personas de nuestros centros y de nuestras ciudades, que parece que lo estamos perdiendo. Pero Alejandra, perdiendo, ¿no? hemos tardado en alcanzar el consenso al respecto. Cuando hace 3 años algunas voces empezaban a hablar de eso, se hablaba de no a la turismofobia, ¿cómo puedes hacer ese comentario? Y ahora, sin embargo, hay consenso respecto a que estamos, a que se está perdiendo la personalidad de los lugares que precisamente era el toque que los hacía atractivos de cara al turista, al que venía de fuera, ¿no? Sí, bueno, a ver, evidentemente la globalización nos ha llevado a un espacio global, valga la redundancia, ¿no? De que un consumidor puedes estar aquí o puedes estar en Nueva York o puedes estar en Delhi, y al final las personas, ¿no? Que somos cuerpos sociales, vamos pululando por el mundo y nos encontramos cómodos, pero es verdad que la otra partida de ello es esa falta de personalidad, y que cada vez más pues están jaque mate nuestras costumbres y nuestras raíces, pero entre otras cosas porque la economía, y que viene estar aquí, ¿no? Y el sistema turístico pues es un sistema, bueno, probablemente lo ves clarísimamente en Gijón, o sea, tú ves un turismo de baja calidad que va a precio y que verdaderamente luego no repercute, y eso al final no deja de ser un reparto de pobreza en general en la propia ciudad, ¿no? Porque lo que consume ese turista no repercute profundamente en la economía local. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros con tan buena compañía. Asturias, patria querida, es decir, yo creo que todos los españoles llevamos Asturias en nuestro corazón. Enhorabuena por el Día
regional, el Día de la Comunidad Autónoma. Hay que tener mucho cuidado con la turismofobia. Es morder la mano que nos da de comer. Y también hay que tener mucho cuidado con todos los males, atribuirlos al turismo. Vamos a una economía de aeropuerto. Yo recuerdo que hace años viajaba por todo el mundo en las tiendas de los aeropuertos, compraba productos locales. Ahora vas a cualquier lugar del mundo y son las mismas tiendas, las mismas franquicias. Entonces no confundamos las franquicias y esta evolución de la economía con el turismo. Son temas muchísimo más complejos. Desde luego que hay que reformular el turismo, pero hay que apoyarlo. Hay que apoyar a la hostelería, hay que apoyar a todo ese sector tan importantísimo y central para nuestra economía. No hay ninguna política, como en casi todos los sectores del gobierno, y esto va a la deriva. Pero no porque el turismo vaya a la deriva, tenemos que morder la mano que nos da de comer. Yo quiero ir, como hemos empezado, con Alcaraz, porque Alcaraz es ese señor de Murcia, ese joven de Murcia, y estamos hablando de lo más... de la parte central de nuestro país. Y entonces a mí ver la felicitación de Pedro Sánchez a un deportista que se enorgullece de llevar la bandera española, de representar los valores españoles, me parece algo fantástico. Es decir, ahí tenemos la unidad de todos los españoles, todos. Y me gustaría ver las audiencias en relación con el fútbol. Porque estaba la selección española y Alcaraz, yo no he tenido acceso, pero en qué medida, aunque claro, está el tema de la televisión por pago, pero en qué medida ganó el tenis al fútbol. Diga, sí, Julián. Bueno, muchas gracias, Laura. No, lo que quería decir al hilo de lo que comentaban tanto Alejandra como Fernando, es que, claro, todo esto de la turismofobia, el turismo de baja calidad, está aquello inundado, no sé cuánto, pero claro, yo me preguntaría, no sé si preguntar a Alejandra, pero me preguntaría en voz alta, pero es que Asturias ha llegado a hacer la transición de aquella economía que tenía basada, claro, dice ella con la cabeza que no, aquella economía que tenía basada en la industria minera, en la agricultura, ganadería, claro, pues no, es que claro, las ciudades, los territorios, como es Asturias o como tantos otros, tienen que evolucionar, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, no existe tal vez una política ni centrada del Estado central, ni tan siquiera del autonómico, en decir, bueno, ¿qué queremos que sea Asturias? ¿Hacia dónde queremos que vaya Asturias? ¿Y de qué van a vivir los asturianos? Porque tú decías, emigra el talento, la gente se marcha, tal. Si es que, claro, hay poco futuro, y entonces el que hay está centrado básicamente en eso, en el turismo. Luego ya que sea de baja o mejor calidad. Bueno, con otro factor, discúlpeme, Julián, que tiene también que ver en todo esto, que es con la inflación que hemos tenido en los últimos tiempos, la pérdida de poder adquisitivo, que cuando se viaja, pues antes viajabas 7 días con toda la familia y ahora viajas 4 porque hay que comer fuera, cenar fuera y da para lo que da, ¿no? Y eso también se resiente en ese turismo pero que Gijón tiene un puerto pequeñito, pero lo tiene, en un sitio estratégico. Total. Que yo creo que está desaprovechado, hablo desde el punto de vista de la economía. Oviedo es la capital del Principado y siempre ha tenido un pozo importante de cultura, de tradición, etcétera. Claro, pero es que una vez que salimos, sí, hombre, ya sé que hay más sitios, Cudillero, lo que sea, ¿no? Pero una vez que sales de Gijón y de Asturias, se acabó. Perdón, de Gijón y de Oviedo, se acabó Asturias, ¿no? Entonces, bueno, lo que deben pensar la industria, los empresarios y, desde luego, nuestros políticos es qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida y atraer a gente a Asturias, no solo a pasar el fin de semana y a comer y a pasear por los picos de Europa, sino otras cosas. Desde luego, porque lo único que hemos visto son políticas totalmente cortoplacistas y muchísima gente cada vez más viviendo de subsidios. Eso es una realidad. Yo en ningún momento, Fernando, quiero dejarlo constancia aquí, he hablado de turismofobia. Yo todo lo contrario, lo que está diciendo él, ¿no? Nosotros tenemos a pie de una hora, por ejemplo, el Reino Unido. ¿Por qué no estamos atrayendo una calidad de turismo? ¿Por qué no viene la gente alemana? ¿Por qué no viene la gente con capacidad económica? Te cuento, Asturias, Cantábrico, tenemos de la mejor gastronomía, la mejor montaña, unas ciudades coquetas como la propia Regenta, como es ese Oviedo, que por cierto, el mejor tiempo ahora. Es decir, Asturias lo tiene todo, hasta para jugar al golf
golf, como dice mi padre, vamos jugando al golf, ¿vale? Y vamos cogiendo manzanas y comiéndolas por el campo. Eso no lo he visto yo muchas veces en Marbella. Unas playas extraordinarias. Sin embargo, que quizás antes estaba con la melancolía, no arranqué bien, ¿vale? Tú en un agosto o sobre todo, por ejemplo, en un otoño en Gijón, pues te quedas a cuadros porque lo único que ves son despedidas de solteros con unas mamarrochadas que te mueres, ¿no? Y este es el consumo que viene, que dejan 3 duros en la ciudad y que no va a ningún sitio. Y luego lo que está diciendo él con todo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Dónde está esa reconversión de la industria? ¿Dónde está esa reconversión del sector? Y ya no vamos a entrar en el reto que tienen ese sector primario, que nos estamos cargando todos. Y ojo, por cierto, ¿no? Y vuelvo a sonreír. Oye, mira, tenemos ahí el 135 aniversario del Gaitero, ahí tenemos una cooperativa de central lechera asturiana, ¿no? Y de Casa Food. Es decir, muchos asturianos y asturianas están haciendo un gran trabajo para empezar los cientos de autónomos y de trabajadores que están ahí al pie del cañón. Pero que es muy triste, y te lo hizo una asturiana que se fue a los 18 años, y mi padre Guiden, nosotros nos fuimos cuando yo tenía 11 y ahora mi hijo Álvaro. Es decir, es muy difícil que tú te puedas quedar allí a vivir porque no hay una reconversión y es una verdadera pena. Y perdona porque veo que me emociono. No, la verdad está, es que está me muy bien, emociono. Alejandra, está muy Lo bien. siento. Si no tuviéramos emociones, que sería nosotros. Y emociono. fíjense, antes de que arrancáramos en la tertulia, teníamos aquí un debate sobre si hay burbuja o no hay burbuja inmobiliaria. Y tiene que ver con esto que están hablando ahora los expertos que les acompañan en esta mañana del lunes 8 de septiembre, ¿no? Porque al final comentábamos, claro, es que las ciudades donde más se eleva el precio es donde hay más presión de la demanda, poca oferta, por un lado, más presión de demanda, sea por la migración interna, ¿no? Que abandonamos localidades más pequeñas y nos vamos a las grandes ciudades, o por la gente que viene de otros países a trabajar aquí, Fernando, y al final eso es un factor que está ahí e influye en estos precios. Porque ¿usted qué cree, Fernando? ¿Hay burbuja o no hay burbuja inmobiliaria? Bueno, solo tenemos que mirar de forma objetiva los precios máximos en las zonas donde la gente quiere vivir, que son las grandes capitales, y ver que los precios están en máximos, pero además están creciendo, es decir, que sigue con un porcentaje de crecimiento en los precios enorme. Entonces tenemos en la mesa a uno de los mejores expertos del país, Julián Salcedo, y él es el que nos puede dar un criterio profesional. ¿Hay burbuja, Julián? Yo hace ya casi 2 años, Laura, como no es cada uno puede decir lo que quiere, ¿no? Pero como yo escribo y aparezco en medios de comunicación, pues ahí queda. O sea, no es decir, yo ya lo dije, no, yo lo dije, lo escribí, contra viento y marea, ¿no? No que hubiera burbuja, yo tampoco me atrevo a decir que en este momento haya ya una burbuja inmobiliaria, pero sí que se daban todos los posibilidades de que fuera a haber, ¿no? Y cada vez estamos más cerca, si mira uno los indicadores. Claro, todo el mundo tiende a comprar. Hombre, burbuja fue en 2008, cuando se hacían 600 y pico mil viviendas y se vendían todos y el precio no sé qué y la financiación. Sí, claro, las circunstancias son muy diferentes, pero yo me harto de decir siempre que el concepto, digamos, técnico de burbuja es una subida persistente y generalizada del nivel del precio de un bien que lo aleja de su fundamental, ¿no? Técnica, es 4 líneas o media línea, ¿no? Bueno, pues esto ocurre, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que, como ha apuntado Fernando, en este momento ese subida persistente y generalizada de los precios tiene 2 componentes, no solo el puramente especulativo de que la demanda sea muy superior a la oferta, ¿no? Los costes, desde la pandemia a la guerra ucrania, han crecido muchísimo, ¿no? La financiación está muy barata, sí, es verdad, pero no llega a todo el mundo. Es decir, que los grandes promotores no tienen problema, pero los promotores medianos y pequeños no tienen esa facilidad de acceso a la financiación. Y luego, como apuntábamos a micrófono cerrado, o tú apuntabas, Laura, a micrófono cerrado, la capacidad adquisitiva de los españoles se ha visto mermada desde los 5, 6 o no sé, los últimos años que quieras. Con lo cual, la realidad es innegable. Es decir, la vivienda tiene un precio que sube, estamos viendo el 10,5, el 12,5, el 14,5 cada mes, lo vemos, la última subida de agosto está, creo, si no recordar, el nivel medio en España, el 12,5, pero cuando te vas a ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, está por encima del 30% en algunos casos, ¿no? Claro, es que los sueldos no solo no suben en esa proporción, sino que nunca subirán en esa proporción. Luego, cada vez el reto de adquirir una vivienda, ahora ya en propiedad o acceder a una vivienda, ahora ya en propiedad o en alquiler,
cada vez lo pone más lejano, más inaccesible. Brevemente, si quieren algún apunte, porque me quiero ir a la OPA del BBVA y también a Milei y lo que ha sucedido en Argentina. Alejandra, Fernando, digan ustedes. ¿Algún apunte al respecto? Bueno, yo creo que hemos cerrado prácticamente con esta visión experta de Julián el tema inmobiliario, pero hasta ahora había una buena proporción de pagos al contado en la adquisición de viviendas y muchas de ellas de capital extranjero. El último año ha subido un 30% la concesión de hipotecas. La banca tiene la mano siempre de las burbujas inmobiliarias, porque la financiación de la vivienda es a través de la hipoteca, tradicionalmente en España, y sigue siéndolo. Ya estamos también en hábitos casi olvidados de dar el 100% de la hipoteca, que es una mala práctica bancaria. Es decir, bueno, aquí está el Banco de España y la banca, quien tiene la llave en estos momentos. Recordémoslo, si hay una explosión de la burbuja de aquí 1 año, 2 años, que en este momento tiene la llave el Banco de España y la EB para controlar la burbuja, a través de la concesión profesional con evaluación de la solvencia del riesgo hipotecario. En relación con la OPA, vamos a la OPA. Antes, usted, Alejandra, quiere decir algo de la vivienda, por cerrar tema y nos vamos, porque quiero que escuchen a Carlos Torres Vila. También asistimos a cómo, ¿no? Antiguamente, como tus padres no te dejaban en herencia y demás, y cómo, bueno, pues estamos abocados a que eso cada vez pues no va a pasar. Es decir, yo viví esa sociedad donde las familias compraban 2 viviendas, que era lo normal en aquel momento para muchas familias, y luego estamos viendo como, por ejemplo, pues ya prácticamente muchas personas están poniendo ya la venta en esa vejez para poder subsistir de forma más o menos digna en la vejez. Por tanto, no solamente lo que están compartiendo tanto Fernando como Julián, sino con el agravante de que muchos de nosotros pues ya no vamos a tener esa herencia y por tanto es todavía más en jaque mate esa vejez y esas pensiones que parece ser, ¿no?, que es uno de los grandes problemas también de la sociedad y de la economía actual. Ya que usa usted términos ajedrecísticos, nos vamos a la partida que está en juego. 8 de septiembre, hoy arranca el periodo de aceptación de la OPA de BBVA por Sabadell hasta el 7 de octubre. Quiero que escuchen ustedes a Carlos Torres Vila, por un lado, y a Josep Oliu, primero al presidente del BBVA, después al presidente de Banco Sabadell. Ellos deciden y en su conjunto más de la mitad de los derechos de voto, pues la operación irá adelante, y si no es así, pues no, y no pasa nada tampoco. Como también hemos dicho muy claramente, tenemos un proyecto que presentamos con bastantes detalles a finales de julio para los próximos 4, bueno, nuestro plan estratégico de 5 años, pero con cifras muy concretas para los próximos 4, para el año 2020. Es incluso peor que la que ya valoramos y rechazamos en nuestro Consejo en mayo de 24, porque entonces infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad. En estos 16 meses, el banco se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA. Por tanto, yo creo que acertamos la decisión en aquel momento de rechazar la propuesta, ¿no? 16 meses llevamos de OPA, Fernando, y arranca el periodo de aceptación. Era ya que hable los accionistas. Sí, pero hemos escuchado la voz de una de las partes. Bueno, a uno y a otro. A Carlos Torres Vila primero y a Josep Oliu después. Vale. Llama la atención que después de 16 meses se haya mantenido la oferta económica, el precio mixto de acciones de BBVA de nueva emisión y una cantidad en efectivo. No ha habido un ajuste. Entonces, esto nos puede llevar a pensar cuál es la estrategia del BBVA en todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta la injerencia política del gobierno, que establece un plazo de 3-5 años donde no puede haber fusión. Y tal vez el BBVA esté pensando que para qué va a hacer el gasto de adquirir el 100% o una cantidad cercana del Sabadell cuando pueda adquirir el control superior al 30%, ya está adquiriendo el control y no tendría que volver a hacer una OPA y en ese caso hacer menor gasto y esperar esos 3-5 años y en ese momento ya tomar un poquito lo que es la inversión adicional. ¿A qué objetivo dirigir la OPA? Adquirir el 50% del capital de las acciones con derecho de voto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no adquiere el 50%, en ese caso ha fracasado la OPA y decae, no necesariamente, porque aunque no se alcance el objetivo, el oferente
puede confirmar a la CNMV que adquiere a aquellos accionistas que han decidido vender, que a lo mejor son el 35%. La banca es la casa, siempre va sobre seguro. Esta operación, cuando se lanzó, ya se sabía que iba a tener unos resultados. Hubo una injerencia política que ha alterado las cosas. Muy probablemente ya el BBVA tiene un acuerdo con los grandes fondos, BlackRock es el principal accionista del Sabadell, y ya se sabe en qué medida van o no a aceptar la OPA y en qué medida le van a dar ese capital de control. Y probablemente ya la suerte está echada, ya sabemos lo que va a ocurrir. También es posible, yo creo que improbable, que no vayan muchos accionistas del Sabadell. Como nos está diciendo el Sabadell, no es muy atractiva la oferta del punto de vista que si del hoy mercado. Los accionistas de Sabadell venden en mercado, sacan más que haciendo un canje de acciones a día de hoy. Hablamos de presente, no hablamos de futuro. Los primeros, a lo mejor a los segundos ya baja el precio. Bueno, habría que verlo, no todos podrían realizar probablemente a ese precio, pero es cierto que no es muy atractiva la oferta. Puede haber una mejora, En cualquier momento puede haber una oferta competitiva por un lado y puede haber una mejora que la CNMV puede establecer incluso una prórroga del plazo de aceptaciones en caso de mejora del BBVA. Esto sería si el BBVA quiere tener gran parte del capital del Sabadell, pero es que a lo mejor en estas estrategias, con la injerencia política, al BBVA le basta con la aceptación de los fondos. Pero Fernando, a ver, injerencia política por un lado, pero por otro lado lo que se dijo nada más el lanzamiento de la OPA fue: nunca en España se ha consumado una integración bancaria que no estuviese bendecida por el gobierno de turno, ¿no? Que BBVA fue sin pasar por las reuniones previas, ¿no? Y eso fue lo que encima de la mesa puso, la cosa está difícil. Bueno, vamos a ver. Fernando, que es un súper especialista por eso. en temas bancarios y financieros, hombre, yo alguna experiencia también tengo. En España nunca ha habido una OPA hostil sobre un banco sobre otro, es decir, todas han sido consensuadas, ¿no? En muchos casos, como también apuntabas tú, el gobierno no solamente ha bendecido las integraciones y las fusiones, sino que las ha alentado, las ha empujado y ha dicho: oye, te tienes que quedar con este, porque no tenemos tan lejano el tema de la crisis financiera de 2008, en donde, bueno, pues ya vimos la cantidad de bancos sobre todo cajas de ahorro, que se vieron reducidas. Yo creo que fue un error, lo he dicho reiteradísimas veces, que el BBVA lanzara una OPA hostil sobre el Sabadell, ¿no? Se debía haber acercado en un primer momento y haber encontrado una fórmula de integración. Era difícil porque el presidente de Sabadell, Oliu, también tenía ahí un calendario fijo, la edad, que con los estatutos del BBVA le impedía continuar, a pesar de que se lo ofrecieron. La cantidad, yo creo que la cantidad que ofreció en aquel momento el Banco de Bilbao era la razonable. Claro, luego, tantos meses que han transcurrido, las cosas evolucionan, cambia el precio de BBVA y cambia la valoración del Banco de Sabadell, ¿no? Tal vez lo peor que hizo fue que la OPA la lanzaba con un canje mixto, que era una parte en acciones y una parte entonces muy pequeña en efectivo. El tiempo transcurrido ha hecho que esa oferta sea realmente insuficiente. Es decir, no, hoy oíamos en algún sitio que una valoración lo pone al Banco Sabadell en unos 14.000, perdón, la valoración del BBVA lo pone en unos 14.500 millones, mientras que la valoración del mercado de Sabadell ya está en 17.000, pues ahí faltan 200.000. Y como ha dicho muy bien Fernando, aquí la clave no está en los pequeños inversores privados, sino en los institucionales, los grandes fondos. Brevemente... Sí, hagamos la historia, porque es importante. La primera OPA que hubo, Banesto contra el Banco de Bilbao, hostil, y fracasó. Luego hubo ese acuerdo que se vio en Santander con Banco Central, en que Botín se acercó a Corcoste y a Musategui, les dio unas cantidades, llevó a un procedimiento penal, porque son cosas que se dejan al margen de los accionistas. Entonces, estos acuerdos con los administradores, como se hizo en el caso de Santander sobre Central con Corcoste y a Musategui, llegando a acuerdos con ellos, pagándoles la cantidad que no lo pagan los accionistas, ya se ha descartado, porque eso es ir fuera del mercado. Entonces, bueno, esto es una operación lícita de mercado y vamos a ver qué ocurre con ella. ¿Algún comentario, Alejandra? No sé si sobre OPA o sobre Milei, porque menudo varapalo ha sufrido el presidente argentino en las elecciones a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hoy yo leí alguna crónica que decía, es que no puedes dar por muerto antes de tiempo al peronismo en Argentina, ¿no? Es que el peronismo en Argentina está enraizado, no, lo siguiente, lo viven, lo tienen en el ADN y es bastante curioso ver la imagen hoy de esa, ¿no?, Cristina saliendo al balcón. A mí me ha gustado mucho la respuesta de Milei porque ha tenido la humildad de reconocerlo y luego es insostenible, o sea, lo que ha pasado con la hermana pues que no tiene
no tiene sentido, ¿no? Lo de las comisiones a los 3% de los medicamentos, además a colectivos vulnerables, etcétera y tal. Solo decir que Argentina, Buenos Aires, da gusto como ciudad y como país, porque cada 2 minutos estás viendo una biblioteca o estás viendo una librería. Y parece mentira que un pueblo que tiene esa cultura y ese badaje y esa afición por la lectura y por el crecimiento y por la educación luego se vean en estos mimbres, ¿no? Y ahora que está volviendo a la vuelta al cole que hablábamos también al principio, y cómo precisamente la importancia de la educación y cómo luego vemos a estas influencers, ¿no?, en los medios hablando de que la lectura está sobrevalorada. Fíjese, ¿no?, que les iba yo a sacar este tema, pero pensé... No me atrevo, porque Luis Vicente Muñoz me va a decir algo como yo les hablé de una influencer que dice que leer ya no tiene tanta, ¿no?, que no es culo. María Pombo, ¿no? María Pombo. Nombre y apellido, ¿no? Sí, Madre mía. ¿Qué lo hace mejor persona leer? ¿Cómo estamos? Nos dice ella, sí. ¿Cómo estamos? Lean y mucho, que hoy Laura, vuelve el cole. Esto es lo que ven nuestros jóvenes, ¿eh? Alejandra, Julián, Fernando, gracias. A vosotros. Placer. Banca Privada de BBVA te ha ofrecido este espacio. Banca Privada de BBVA, 100% especializada, 100% a tu medida.